Durante esta sesión les estaré enseñando desde cómo descargar e instalar correctamente el software de PVSys hasta cómo diseñar una planta solar con una capacidad de 1 mega. Además, exploraremos algunas herramientas avanzadas del software de PVSys y abordaremos el tema de la tecnología bifacial. Si este tema les interesa, los invito a quedarse hasta el final del video. Recuerden que es gratis dejar su like, compartir y suscribirse. Ahora sí, vamos entonces a construir el parque solar con la capacidad de 1 mega. Para ello nos vamos a ir a la pestaña Diseño y Simulación del proyecto. Nos vamos a ir a la pestaña que dice Proyectos fotovoltaicos conectados a la red. Le vamos a dar clic aquí y vamos a ampliar esta ventana. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a darle un nombre a ese proyecto. Para este caso lo voy a llamar Parque Solar Capacidad 1 meg. Y el siguiente paso será seleccionar el sitio donde se va a instalar ese proyecto. Entonces vamos a irnos aquí a donde dice nuevo sitio. Le damos clic y vamos a ingresar ese sitio. Entonces aquí dentro de este mapa interactivo, para este ejemplo, yo voy a asumir que voy a instalar ese sistema fotovoltaico en México, en la ciudad de Monterrey. Entonces voy a seleccionar por aquí un punto, puede ser este que parece como un parque. Le voy a dar clic aquí y voy a aceptar este punto seleccionado. Aquí vamos a colocarle Real de Santa Catarina, Monterrey. Y aquí ya tendríamos lo que son las coordenadas geográficas de ese sitio. Como vemos, ese sitio se encuentra ubicado en una latitud de 25 grados. Vamos entonces nosotros a importar ahora la data meteorológica de este punto. Para ello, podremos nosotros utilizar las diferentes bases de datos meteorológicas. Ya son la base de datos de Meteonor, de la NASA, de PBGIS, esta base de datos y la base de datos de Solcast. Entonces voy a darle en importar la data meteorológica de Meteonor. Y aquí en la pestaña de Meteo mensual me va a dar ya lo que serían los datos meteorológicos para este punto seleccionado para cada uno de los diferentes meses del año. Entonces, quiero pasar por un momento estos datos a la unidad de medida del kilowatt hora metro cuadrado. Aquí, como vemos, podríamos decir que en esta base de datos tenemos en promedio que en este sitio se registran 5.3 horas de sol. Y aquí pues tendremos diferentes unidades de medidas que nosotros podemos utilizar. A mí la que más me gusta trabajar puede ser o la de kilowatt hora metro cuadrado mes o la de kilowatt hora metro cuadrado al día. Voy a quedarme con la de kilowatt hora metro cuadrado mes para este proyecto. Vamos entonces aquí a guardar. Vamos a guardar este sitio. Le damos clic en aceptar. Nos pregunta que si deseamos guardarlo, guardamos y ya habremos agregado este sitio. Entonces, el siguiente paso será guardar nuestro proyecto. Le vamos a dar clic aquí arribita en guardar. Otra vez guardamos. Y ya se nos desbloqueó este apartado de aquí abajo que dice variante. Entonces, aquí es donde ingresaremos los demás datos de nuestra simulación. Lo primero que a mí me gusta hacer es darle un nombre nuevo a esta variante. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a poder generar diferentes simulaciones de acuerdo a estas condiciones de este sitio. Entonces, supongamos que queremos diseñar dos tipos de sistemas fotovoltaicos, digamos uno con paneles monofaciales y uno con paneles bifaciales. Entonces, aquí podemos diseñar esas dos plantas y comparar así su rendimiento. Entonces, vamos a colocar aquí parque solar, capacidad 1 mega, pongámosle tecnología monofacial.
Bien, el siguiente paso aquí será definir los parámetros de nuestro sistema fotovoltaico. El primer parámetro que vamos a definir va a ser la orientación del sistema. Entonces le vamos a dar clic aquí y se va a desplegar esta ventana. Arriba tenemos unos submenús que van a ser de acuerdo al tipo de instalación que ustedes van a diseñar. Entonces, por ejemplo, si van a diseñar una instalación que solo tiene un tipo de plano inclinado fijo, van a seleccionar esta opción. Si por el contrario tenemos una instalación de este tipo en donde tenemos, por ejemplo, una vivienda o no sé, una vivienda, una construcción que tiene más de una orientación, pues vamos a seleccionar esta opción que dice varias orientaciones. Recordemos que al tener diferentes orientaciones, nuestros paneles no van a percibir la misma energía en cada orientación. Por lo tanto, debemos nosotros de aprender a gestionar esas orientaciones para optimizar nuestra producción de energía. Eso lo vemos mucho más a detalle dentro de nuestro curso. Ahora, si por el contrario nosotros vamos, por ejemplo, a diseñar un parque solar, como va a ser en este caso, nosotros podríamos perfectamente utilizar esta opción de cobertizos ilimitados. Otras opciones que vamos a encontrar aquí va a ser si nosotros utilizamos rastreadores o seguidores para optimizar nuestra producción de energía. Para este caso, yo voy a seleccionar plano inclinado fijo. Aunque vamos nosotros a construir un parque solar, ya les voy a mostrar por qué voy a seleccionar este tipo de opción aquí más adelante. Entonces, por el momento, quiero que nos vayamos aquí a este apartado que dice parámetros del campo. Aquí tenemos dos parámetros, la inclinación del plano y el ángulo azimut. Para este sistema fotovoltaico que estamos trabajando, vamos entonces a utilizar una inclinación de 25 grados. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros inclinamos nuestros paneles de acuerdo a la latitud, vamos a obtener la mayor producción de energía anual. Entonces aquí tenemos abajito esta opción que dice optimización con respecto. Entonces dice rendimiento de irradiación anual, verano o invierno. Entonces, por ejemplo, aquí abajito tenemos otra opción que dice rendimiento meteo anual. Y nos dice la pérdida con respecto al óptimo. Como vemos, cuando nosotros tenemos nuestro panel inclinado 25 grados respecto a la latitud, entonces nosotros vamos a obtener apenas un factor de pérdida del menos 0.2%. ¿Cuánta pérdida tendríamos en verano? En verano tendríamos un 1.6 de pérdida y en invierno tendríamos un 3.3% de pérdidas. Eso en cuanto a la inclinación. En cuanto a la orientación, aquí tenemos que tenemos un azimut, un ángulo azimut de 0 grados. Entonces, como tenemos un ángulo azimut de 0 grados, tenemos que nuestro panel está orientado correctamente hacia el sur. Veamos qué pasa si nosotros variamos ese ángulo azimut y en vez de orientarlo hacia el sur, lo orientamos hacia el norte. Pues vamos a tener que al orientarlo hacia el norte, vamos a utilizar un ángulo azimut de 180 grados. Cuando nosotros orientamos ese panel hacia el norte, vamos a tener una pérdida con respecto al óptimo del 29.5%. Son un gran porcentaje de pérdidas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo inclinamos hacia el este? Vamos a tener unas pérdidas del 13%. Esas pérdidas son realmente significativas, dado de que aquí solo estamos contemplando las pérdidas por orientación. Falta contemplar pérdidas por temperatura de la celda de los módulos, pérdidas por eficiencia del inversor, pérdidas por temperatura de cableado, pérdidas por demás componentes del sistema fotovoltaico. Entonces, por eso es que es bueno saber que nosotros debemos aprender a gestionar esas orientaciones correctamente. Y, por ejemplo, hagamos el otro ejemplo. Si lo inclinamos hacia el oeste, si lo orientamos hacia el oeste, perdón, tendríamos unas pérdidas del 13.1%. Entonces, para este caso, vamos a orientar nuestros paneles hacia el sur, que es lo correcto.
Ahora, ustedes se preguntarán qué pasa en estos casos donde yo tengo este tipo de instalaciones que no puedo sino utilizar la orientación de mi cubierta. Pues voy a tener que asumir esas pérdidas de energía, pero voy a poder optimizar esas pérdidas. Todo eso lo vemos nosotros más a detalle dentro de nuestro curso. Bien, gente, el siguiente paso será definir los parámetros del sistema. Para definir los parámetros del sistema, vamos a dar clic aquí en Sistema y aquí se va a desplegar la siguiente ventana. En esta ventana nos vamos a encontrar los diferentes componentes que hacen parte de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica, como los paneles solares y el inversor. En esta pestaña que dice seleccione el panel solar o el módulo fotovoltaico, nosotros podremos seleccionar nuestro módulo fotovoltaico de acuerdo al año. También lo podemos seleccionar de acuerdo a los fabricantes y también lo podemos seleccionar de acuerdo a la tecnología, si es una tecnología de módulos monofaciales o una tecnología de módulos bifaciales. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque quiero hablarles un poco de la tecnología de paneles bifaciales. Bien, como le mencioné al inicio de este video, la tecnología de paneles bifaciales es una tecnología de paneles capaces de producir hasta un 30% más de energía en comparación con la tecnología convencional. Esto debido a su tecnología innovadora de doble capa de vidrio, la cual les permite a los paneles captar tanto la radiación directa emitida sobre la cara frontal del panel como la radiación difusa y reflejada sobre la cara posterior de este. Sin embargo, para nosotros poder llegar a producir hasta un 30% más de energía con esta tecnología, debemos de optimizar parámetros como lo son la inclinación de los módulos, la separación de estos respecto al suelo, la separación o distancia entre filas de módulos y el albeo. Cuando hablo del albeo me refiero al coeficiente de reflexión del suelo. Y es que aunque hay en algunos casos que este coeficiente no se puede llegar a mejorar, hay proyectos en donde se ha demostrado que realizando mejoras al albeo, a la superficie de reflexión, estos paneles pueden llegar a pasar de producir entre un 5 a 7% de energía adicional o a pasar a producir hasta un 20 a 25% más de energía. Bien, ahora quiero explicarles de qué fue que trató este estudio que realizamos en el 2023. Y es que para ese año, para el año 2022-2023, esa tecnología se encontraba en pleno auge. ¿Por qué? Porque se estaba demostrando que podía llegar a obtener hasta un 30% más de ganancia de energía. Sin embargo, eso era en el continente europeo. Mientras que en emplazamientos tropicales, pues muchas personas pensaban que esta tecnología no iba a obtener ese mismo beneficio. ¿Por qué se pensaba esto? Porque como en el continente europeo los paneles suelen llegar a tener una gran inclinación, se pensaba que estos paneles podían obtener una mayor componente de la radiación reflejada en la cara posterior del módulo. Sin embargo, como en regiones que se encuentran dentro del trópico, es decir, regiones cercanas a la línea del Ecuador, se pensaba que estos paneles no podían obtener esta misma ganancia. ¿Por qué? Porque aquí, pues, los paneles no suelen tener un gran grado de inclinación. Entonces, la componente que se iba a reflejar en esta cara posterior era muy poca. Eso era lo que pensaban en ese momento algunas personas. Sin embargo, este es un concepto erróneo, porque la ganancia de un panel bifacial no depende solo de la inclinación del módulo, depende mayoritariamente del albeo o coeficiente de reflexión del suelo y de la altura o separación de este respecto al suelo. Encontramos nosotros dentro de ese estudio que tanto en regiones que se encuentran dentro del trópico, es decir, regiones cercanas a la línea del Ecuador, se podía obtener el mismo tipo de ganancia bifacial que se podía obtener en el continente europeo, siempre y cuando se optimicen adecuadamente los parámetros de afectación de estos módulos. Es por ello que dentro de nuestro curso Minando PVCs nosotros dedicamos una unidad a enseñarles cómo optimizar adecuadamente este tipo de plantas fotovoltaicas. Ahora, otro concepto erróneo que se tenía y que aún se tiene es este que vemos por aquí, que nos dice por qué los paneles solares verticales pueden tener un mayor rendimiento que los colocados en forma horizontal, y nos muestran estos paneles dispuestos de manera vertical. Y es que aún hay muchas personas que piensan que si colocan sus paneles de esta manera vertical, van a obtener el beneficio de la radiación reflejada por ambas caras del panel y de la radiación directa. Y este es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un panel solar, vámonos al ejemplo del parque solar que estamos diseñando, en el cual la latitud de la región es de 25 grados y nuestro panel está inclinado a 25 grados, pues va a ser en esta inclinación donde mi panel solar va a recibir en mayor medida la componente directa. Impacta sobre la cara frontal del panel, que va a ser la componente que más va a influir
en la producción de energía de mi panel solar. Ahora, cuando yo paso a inclinar mi panel de manera vertical, esta componente ya no va a irradiar en la misma medida, va a irradiar en una medida mucho menor, impactando así en la producción de energía de mi panel solar. Esto pues va a conllevar a ciertas pérdidas de energía, que según el estudio que yo realicé, puede llegar a ser pérdidas de hasta el 50% de energía, dependiendo, claro, de la región en donde te encuentres. Ahora, ¿qué va a pasar con la componente en la radiación reflejada? Pues va a suceder lo mismo. Esta componente ya no va a impactar de la misma manera en la cara posterior de mi panel solar. ¿Por qué? Porque la radiación va a impactar de manera directa sobre la superficie reflejada y también se va a reflejar de manera perpendicular sobre mi panel solar. Es decir, que al variar esta inclinación, esta componente también va a llegar en menor medida a mi panel solar. Ahora me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios en qué regiones sí creen que podríamos disponer de los paneles solares bifaciales de manera vertical. Quienes quieran notar más detalles sobre esta investigación que se realizó sobre la tecnología bifacial, voy a dejarles los resultados completos de este estudio publicados en mi comunidad, en el apartado de energía solar. En esta publicación titulada Tecnología bifacial encontrarán el enlace que los llevará directamente a este artículo. Además de este artículo, también van a encontrar en mi comunidad un código con el cual van a poder obtener un descuento especial en el curso Dominando PVCs. Este código estará disponible por un tiempo limitado, así que espero que lo puedan aprovechar. Quería comentarles que en esta plataforma, además de mi comunidad, también se encuentra alojado mi curso Dominando PVCs. La idea es que al finalizar este curso tenga las habilidades para diseñar y simular sistemas fotovoltaicos conectados y aislados de la red, utilizando las distintas tecnologías. Además, podrás desarrollar soluciones para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales con herramientas avanzadas, así como evaluar y optimizar el rendimiento de los sistemas en función de los resultados obtenidos. Bien, vamos a ingresar nuevamente a la pestaña de sistema. Como les mencionaba, aquí arriba ustedes van a poder seleccionar el panel solar por año, fabricante, tecnología y potencia. Aquí van a poder seleccionar el inversor por año, fabricante y potencia. Y aquí abajito, en esta pestaña que dice Diseña el conjunto, ustedes van a poder seleccionar el número de módulos fotovoltaicos que van a conectar en serie y paralelo a ese inversor. Aquí arribita también van a tener una ayuda de predimensionamiento. De acuerdo a los valores que ustedes ingresen de potencia planeada, que sería potencia planeada en kilowatt pico, es decir, la potencia que planeamos instalar en paneles solares, o de acuerdo al área que ustedes ingresen, pues el programa les va a recomendar una configuración de módulos que van a poder conectar en serie y en paralelo. Vámonos entonces para este ejemplo a seleccionar un panel solar del fabricante Trina Solar. Para este ejemplo quiero que trabajemos con un panel solar de una potencia de 495 watts, que sería este panel solar que tenemos aquí. Y vamos a trabajar con un inversor de la marca Goodway, que es esta que está aquí, que también es una marca muy reconocida, y vamos a trabajar con la potencia de este inversor, la máxima que tienen ellos pues en esta versión de PVCs, que sería este de 250 kilowatts. Como ustedes pueden observar, PVCs me está recomendando una configuración de paneles para este inversor, pero yo aún no he ingresado la potencia planeada en paneles solares que vamos a instalar. Entonces, como vamos a trabajar un parque solar con una capacidad de 1 mega, voy a multiplicar esa mega por un factor del 15%. Esa va a ser la potencia que yo voy a ingresar previamente como potencia planeada en paneles solares. Es decir, que esta potencia va a ser de 1150 kilowatt pico. Entonces, ustedes observan que aquí abajito ya cambió esa configuración que me recomienda PVCs de conexión de paneles en serie y en paralelo. Observen la pestaña que tenemos aquí a la derecha y nos aparece una lista de subconjuntos donde nos dice que estamos utilizando 4 inversores de la marca Goodway con una potencia de 250 kW, con la cual vamos a llegar nosotros a la potencia nominal de nuestra planta, que es de 1 mega. También nos dice que cada uno de esos inversores cuenta con 43 entradas MPPT, o son las entradas que estamos utilizando, mejor dicho, que son este mismo número de entradas que nos aparecen aquí. Y nos dice que estamos utilizando un total de 93 cadenas de módulos fotovoltaicos, que son las que nos dicen aquí.
Ahora, si nosotros miramos detalladamente, aquí nos dice que cada inversor de la marca que vamos a utilizar cuenta con 12 entradas independientes. Si nosotros multiplicamos estos 12 por los 4 inversores que tenemos, tendremos que tenemos en total 48 entradas independientes y solo estamos utilizando 43. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para este caso? Voy a modificar aquí el número de entradas. Voy a colocar que quiero usar todas las entradas. Entonces, aquí ya estaremos utilizando las 48 entradas. Ahora, aquí en donde dice cadenas, vemos que dice 93. Como son 48 entradas y yo quiero colocar dos cadenas de paneles por cada entrada, es decir, cada entrada independiente va a contar con eh, dos cadenas de paneles, pues voy a multiplicar esos 48 por 2. De esa manera voy a asegurarme de que voy a tener 96 cadenas de paneles. Y para ello lo que voy a hacer es que voy a utilizar en serie como máximo 24 paneles. Con esto voy a asegurar que las pérdidas por sobrecarga del sistema van a estar por debajo del 0.3%. Y eso me quiere decir que vamos a utilizar un factor de sobredimensionado del 14%. Entonces, para esta configuración del sistema vamos a tener 24 paneles en serie conectados en dos cadenas a cada entrada independiente del inversor, que serán 48 cadenas. Eso quiere decir que en total contaremos con un total de módulos de 2.304. El área total ocupada será de 5.500.5 metros cuadrados y el número de inversores que utilizaremos será 4. Entonces voy a darle OK. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Creo que nos vayamos a donde dice pérdidas detalladas y allí vamos a colocar unas pérdidas por suciedad del 3%. Vamos a colocarle estas pérdidas del 3%. Vamos a darle en OK y nos vamos a ir a la pestaña que dice sombreados cercanos. Aquí nos vamos a ir a donde dice construcción de perspectiva y vamos a crear un conjunto de módulos. Entonces vamos a ir a la pestaña que dice crear y aquí le vamos a dar en donde dice crear conjunto de tablas. Aquí lo que nosotros podemos hacer es que podemos definir el número de cobertizos que vamos a utilizar para este parque solar. Yo voy a colocarle que para este parque solar pues vamos a utilizar un total de 4 cobertizos. Vamos a colocarle que la inclinación de esos cobertizos va a ser de 25 grados, como está aquí. El azimut está bien, un ángulo de 0 grados. Y nos vamos a ir a donde dice tamaño del cobertizo, a ver qué parámetros podemos ajustar. Entonces aquí me dice el número de módulos. Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Como en total estamos utilizando 2.304 módulos, vamos a dividir eso entre 4 inversores, que sería, pues cada cobertizo va a ir a un inversor. Eso me daría un total de 576 paneles y eso lo voy a dividir entre 2. Me da 288. Entonces yo voy a colocar que el total de número de módulos en Y va a ser de 2 y el total de número de módulos en X va a ser de 288. Ahora quiero que cambiemos quizás la distancia o separación entre filas de módulos. Vamos a colocarle para este caso una separación de 6 metros. Y vamos a darle clic en cerrar objeto. Le damos clic en cerrar escena. Y aquí me dice que la tabla de factores de sombreado no se ha calculado. ¿Quiere calcularla ahora? Vamos a darle donde dice tabla. Y vamos a darle en donde dice recalcular. Cerramos aquí y ya nos sale este anuncio.
Entonces le vamos a dar clic en OK. Y ahora podremos ejecutar ya nuestra simulación. Bien, en cuanto a los resultados de esta simulación, me dice que la producción de energía de este sistema es de 1990 megawatt hora al año y que tiene un rendimiento o performance ratio del 82%. Vamos a cerrar por un momento esta simulación. Vamos a darle clic en guardar. Y ahora quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a crear una nueva, vamos a guardar esta variante y vamos a crear una nueva variante. Vamos a dar clic en donde dice nuevo y aquí ustedes pueden observar que aquí va a aparecer la primera variante. En esta nueva variante le vamos a dar el nombre que tenía, parque solar. Parque solar, capacidad de 1 megawatt y nos vamos a ir a seleccionar aquí en orientación. En vez de plano fijo, vamos a seleccionar la opción de cobertizos ilimitados. Entonces aquí le vamos a dar en la inclinación una inclinación de 25 grados. El ángulo azimut va a ser de 0 grados. Vamos a manejar un total de 4 cobertizos. Y aquí en la distancia entre filas vamos a dejar 6 metros, que fue lo que dejamos en la anterior simulación. Vamos a darle en OK. Y nos vamos a ir nuevamente a la pestaña de sistema. Allí estando en sistema, vamos a seleccionar nuevamente rápidamente el panel de 495 watts y el inversor de Goldwatt de 250 kilowatts. Aquí vamos a colocar la potencia planeada rápidamente de 1150 kilowatt pico. Y aquí seleccionaremos las 48 entradas independientes, las 96 cadenas y el número de paneles totales de 24 módulos. Ahora le vamos a dar clic en OK y le vamos a dar en las pérdidas detalladas unas pérdidas por suciedad del 3%. Le vamos a dar clic en OK. No deberían de irse asombrados cercanos a realizar nuevamente una construcción del sistema. Se pueden ir directamente a ejecutar la simulación. Le damos clic en ejecutar la simulación y como vemos nos aparece que la producción de este sistema anualmente va a ser de 1982 megawatt hora año y el rendimiento de este sistema es del 82%. Pueden observar, el segundo método de cobertizos ilimitados nos ahorró mucho tiempo. Sin embargo, este método no lo podremos utilizar siempre, ya que si hay algún elemento generando sombra sobre nuestros paneles solares, lo ideal será realizar una construcción de perspectiva en el software de PVSys, para así analizar el efecto de la sombra sobre esos paneles solares y optimizar el rendimiento de nuestra instalación. Todo esto lo vemos mucho más a detalle dentro de nuestro curso Dominando PVSys. Si este video te gustó, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.